Esta contribución trata sobre Grueber y Dutoit, una carta y un enigma en el Cretácico de Gondwana aún sin resolver. ¿Quiénes son entonces los dos personajes de esta historia? Bueno, son Pablo Grueber y Alexander Dutoit. Hagamos una breve reseña de cada uno de ellos. Ustedes seguramente conocen muy bien a Pablo Grueber. Grueber nace en junio de 1885 en Estrasburgo, una ciudad en aquel entonces parte del Imperio Alemán. Sus estudios primarios, secundarios y el inicio de los universitarios los hace en Estrasburgo, bajo la fuerte influencia de su padre, quien era un reconocido profesor de filología románica. Entonces, desde su temprana infancia, él aprende el alemán, el francés y también estudia latín y griego. Después llegó a dominar el italiano, el inglés y el castellano. Y todo esto a fluidez idiomática le permitió también aprender kurdo y mapuche. Él continuó sus estudios en Göttingen y en Múnich y a sus 22 años termina la tesis bajo la dirección de Ernest Benecke, que era un famoso paleontólogo de la Universidad de Estrasburgo. Grueber siempre tuvo un enorme interés por los fósiles. Él estudió amonites jurásicos del río Mosela y también braquiópodos carboníferos que había coleccionado Kreidel en el Tien Shan. Y por un breve lapso ejerce el cargo de profesor en Leipzig bajo la tutela de otro famoso paleontólogo, Alexander Tornkins. En 1911 se incorpora a la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología de Argentina y permaneció toda su vida en nuestro país trabajando en varias instituciones. Es justamente considerado un maestro de la geología argentina. El otro personaje de esta historia es Alexander Dutoit. Dutoit nació en 1878 en Rondebosch, en lo que en ese momento era la antigua colonia del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Después de sus estudios primarios y secundarios, obtuvo un Bachelor Degree en la Universidad del Cabo para continuar en el Royal Technical College de Glasgow, en Escocia, donde se gradúa de ingeniero en minas en 1899. Posteriormente estudió geología en la Royal College of Science de Londres y, una edad muy cercana a la de Grueber, termina su tesis a los 23 años, destacándose, como dicen algunos de sus biógrafos, por su versatilidad de pensamiento y su prodigiosa capacidad de trabajo. Dutoit visitó nuestro país en 1923 y permaneció varios meses recorriendo diversas provincias, y es allí que conoció a Grueber junto a otros colegas que en ese momento trabajaban en la dirección de minas. Dutoit es considerado uno de los geólogos sudafricanos más destacados por su labor en el campo de la geología del Gondwana. Entonces, acá tenemos la carta a la que hacemos referencia que le escribió a Grueber a Dutoit y que está guardada en los archivos Dutoit de la Biblioteca Jagger de la Universidad de Cape Town. Antes de comenzar a hacer un estudio de la carta en sí, quiero dejar, anotado que Grueber ya escribía con letra cursiva en su máquina de escribir. O sea, los paleontólogos tenemos la costumbre de escribir los nombres de los géneros, las especies, de los taxones con letra cursiva. Y es notable que Grueber ya en ese momento, estando en el campo, tuviese la posibilidad de tener algún tipo de máquina de escribir, probablemente parecida a la que ilustramos acá, donde él utilizaba las letras cursivas exclusivamente para escribir los nombres de los taxones a los que hacía referencia, en este caso varias trigonias. O sea, realmente demuestra el cerebro de Grueber que estando en campaña en medio de la cordillera tuviese la capacidad de tener una máquina de escribir y se tomase el trabajo de escribir con letra cursiva los nombres de los fósiles. Entonces, Grueber le escribe a Dutoit desde Piedra del Águila, un 7 de junio de 1924. Vamos a hacer un breve resumen de su carta. Le dice: mi querido Dutoit, como puede ver, estoy en Neuquén en un nuevo viaje que comenzó en enero, o sea, hace 6 meses que estaba en el campo. Y lamenta no haber podido tener tiempo de mostrarle los fósiles del Balangiñano en su visita a Buenos Aires. El año anterior Dutoit había estado en Buenos Aires. Pero como Grueber dice que ya los clasificó y está haciendo un trabajo, se los traduce en esa carta. Y dice: en el centro de Neuquén encuentro en todos los lugares donde hay afloramientos del Balangiñano medio y superior las siguientes trigonias. Es una lista de diversas trigonias: transitoria, parecida a Herzogii, ventricosa, eximia, etcétera, etcétera, que no son distintas especies. Digamos, él hace una lista de Pusilla, Arsinoe, Ovallei, Foveata,
él considera que todas esas son una especie única. Se hace un análisis enjundioso de las trigonias que él encontraba en Neuquén. Para tener una idea de las trigonias de Grueber, yo puse trigonias en este caso con comillas, porque en realidad esas trigonias después han sido estudiadas, han sido asignadas a distintos géneros. Pero para que tengan una idea de lo que Grueber manejaba en ese momento. Lamentablemente, digamos, hay dos tendencias en la actualidad. Algunos estudiosos como Lasso, Lucy, consideran, digamos, que los taxones pueden estar, digamos, en varias regiones al mismo tiempo, que puede haber especies comunes, mientras que hay otros autores como Cooper o Leanza, que son muy, digamos, han dividido un montón estas especies, digamos, como que son muy locales. O sea, eso oscurece un poco el tratamiento que le queremos dar a esta contribución. La realidad es que estas trigonias son muy parecidas, estos trigonoides son muy parecidos. Las faunas de Argentina, de la cuenca neuquina, y las faunas de la región del Cabo. Grueber le dice, todas estas especies están representadas por una gran cantidad de individuos, cosa que podemos constatar en la actualidad. Y también hay otros bivalvos como Gramatodon, Eripilas, Exogira, y recalca que también hay amonites que son muy, muy parecidos, sino idénticos, que él los llama amonites guía, como algunas asterias que en la actualidad se consideran que pertenecen al género Olcostefanos. Aclara también que Kitchen, quien había estudiado las relaciones de los bivalvos de Sudamérica y de África, no conocía estas trigonias o tantos detalles y muestran que hay una intimidad, o sea, hay una cercanía muy grande en las faunas del Valanginiano de los dos continentes. Por lo que él considera que estas faunas pertenecen a la misma provincia faunística. Y es importante que él aclara que estas faunas, digamos, muestran una similitud muy grande entre Neuquén y el Cabo, pero cuando nos vamos más al norte de Neuquén o más al sur, esas similitudes desaparecen. Quiere decir que él está muy convencido de que las faunas del Neuquén, del Valanginiano de Neuquén, son muy parecidas a las del Cabo o a la cuenca de Uitenhage, pero cuando uno va hacia el norte de la cuenca neuquina y hacia el sur de la cuenca neuquina, esas similitudes desaparecen. Y aclara, dice, como es imposible que estas formas de aguas someras hayan podido cruzar el Atlántico, debe haber existido una línea de costa continua entre las dos regiones, específicamente al sur de las perturbaciones pérmicas, entrando en la Argentina por la desembocadura de los ríos Colorado y Negro y alcanzando el lado oeste del continente, o sea, la cuenca neuquina, pasando a través de la zona entre las masas patagónicas y afrobrasilianas, donde después ingresó el mar en el Cenoniano y Daniano, o sea, la famosa transgresión atlántica del Cretácico tardío. Él también entonces hace referencia a estos amonites guía, en este caso solo ilustro el Costefano Saterstoni, el holotipo es la imagen de la izquierda de la formación Thunder River, que en la actualidad está guardado en el Museo Británico, y a la derecha un ejemplar ilustrado por Ricardo y colaboradores de la cuenca neuquina. Es exactamente la misma especie, prácticamente indistinguibles. Lamentablemente nosotros no sabemos si Dutoit le respondió esa carta, pero sí sabemos que la leyó y la tuvo en cuenta, porque él hace referencia a ella en su trabajo sobre la comparación geológica entre Sudamérica y Sudáfrica. Y ahí indica que la atención debe centrarse en la fauna neocomiana de Uitenhage en el Cabo y el noroeste de Neuquén en Argentina. Entonces, él consigna que esta región situada al sureste del largo de los Gondwanides muestra una analogía muy cercana con la región de Uitenhage en el Cabo, y aunque dice que hace mucho tiempo que se percibía el parecido geológico entre estas dos porciones, él considera que tiene que haber sido algo muy extraordinario, dada la enorme extensión de océano que separa en la actualidad las dos masas de tierra. Y concluye que en el Cretácico inferior del Neuquén tiene una fauna típica de la fauna de Uitenhage en el Cabo, y que esta es la única parte de América del Sur donde se encuentra tal fauna. Y él dice que en Neuquén, como en Thunder River, estas dos regiones han basculado antes del Cretácico tardío. Eso es lo que explica Dutoit en su libro de 1927.
Este tema fue retomado a posteriori, digamos. Hallam, por ejemplo, en el año 67, cuando habla de ciertos rasgos, datos paleogeográficos, paleozogeográficos de la deriva continental, él aclara que hace mucho tiempo que se sabe que las trigonias neocomianas de América del Sur y del sur del África son muy similares entre sí y son muy distintas al resto del mundo. Y también recuerda que Ulrich en 1911, en su trabajo sobre los reinos jurásicos y cretácicos, incluyó las capas de Uitenhage del Natal en su provincia faunística sudandina y dedujo que comunicaciones marinas de plataforma deben haber existido entre los dos continentes. Entonces es evidente que Grueber está siguiendo, digamos, los pasos de Ulrich. Y termina diciendo Hallam que trabajos modernos han confirmado estas estrechas similitudes, pero ahora se reconoce que esta provincia tiene también una extensión mayor con Madagascar, África y el norte de la India. Pero si uno mira la reconstrucción de Hallam, ve que hace una cosa muy generalizada y, digamos, usando toda la parte sur de América del Sur. Sin embargo, un trabajo un poquito más reciente, un famoso trabajo de Reimann y Tait del año 72, que habla de los datos bioestratigráficos de la historia temprana del Atlántico Sur, ellos muestran una situación mucho más clara. Ellos dicen que las asociaciones de amonites neocomianos dan una prueba de la proximidad del extremo sur de América del Sur, de Sudáfrica con de América del Sur durante el Cretácico temprano. Reimann hizo una colección de fósiles propios, él fue a Uitenhage, hizo una colección de fósiles y reconoce, digamos, esas afinidades. Y él aclara específicamente, en este trabajo se aclara que las afinidades de esta fauna del Cabo se encuentran con los moluscos de las formaciones Mulichinco y Agrio del oeste de Argentina y de Chile. Y él dice que hay formas muy comunes, y especialmente habla de las trigonias, de los orcostefanos, de las eripilas. Resumen, dice, la evidencia indica que hubo una conexión de fauna marina durante el Valanginiano, como él ilustra en la figura que tenemos acá, que es su figura 2, donde marcan claramente la transgresión marina del sur de África y la cuenca neuquina. Pero si uno mira los trabajos más modernos, trabajos de especialistas que trabajan en la plataforma continental, pues en este caso ponemos como ejemplo los trabajos de Lovecchio en el año 2019 y el año 2020, ellos no encuentran comunicaciones continuas entre la cuenca neuquina y la cuenca de Uitenhage en el Cretácico temprano. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, esto es una reconstrucción del Jurásico tardío. El de la derecha es un detalle un poco más amplio del Cretácico temprano, probablemente en el Valanginiano. Y estos autores no encuentran una conexión directa. O sea, tenemos las capas marinas de la cuenca neuquina, las capas marinas de la cuenca de Uitenhage, pero no encuentran una conexión directa. Y dicen que las primeras ingresiones en la plataforma continental son del Cretácico tardío y esos depósitos no se comunican con los de la cuenca neuquina. O sea, no tenemos en este momento una evidencia física de esta conexión. Pero si uno tiene en cuenta la gran afinidad de estas faunas de trigonias y de otros bivalvos de ambientes marinos poco profundos, del neocomiano, de la cuenca neuquina y de la cuenca de Uitenhage, es evidente que, como ya lo planteó Grueber hace 100 años, siguiendo quizás a Ulrich, que hay una enorme afinidad entre ambas faunas. Tampoco sabemos si Dutoit respondió a esta carta, pero sí tenemos claro que tuvo en cuenta los estudios de Grueber porque lo expone explícitamente en su trabajo sobre la comparación geológica entre Sudamérica y Sudáfrica, publicado en 1927. Como vimos, este tema fue retomado en trabajos más modernos, como el de Hallam, de Reimann y Tait, y también en otros basados en las similitudes entre las microfaunas de ostrácodos de ambas cuencas, y aún no tenemos una explicación satisfactoria de estas similitudes. Entonces, para terminar, este llamado de atención lo hacemos para tratar de despertar el interés de aquellos investigadores que están trabajando actualmente en la plataforma continental,
con la esperanza que aparezcan algunos nuevos datos, algunas nuevas evidencias que permitan entender esta potencial vinculación entre ambas cuencas durante el Cretácico temprano. Muchas gracias por su atención.